Gracias. Bueno, ¿cuál es el balance que se hace? Los datos hablan de 280 árboles. ¿Qué más se puede decir además de lo que es lo numérico simplemente? Bueno, en realidad recibimos unas 650 denuncias, sí, que corresponden a entre 280 y 300 árboles caídos. El resto son ramas caídas. Y básicamente ha habido algunos, algunos incidentes, sobre todo quedaron muchas calles cortadas, sí. Sobre todo, que se notó sobre todo al principio del temporal, las primeras horas, digamos. Todavía queda mucha rama, ¿no? Ayer con la lluvia se arrastró alguna rama, generó tapar alguna bocacalle. Sí, boca de tormenta, sí, seguro. Lo que queda es material, material verde que todavía no ha sido levantado, claro. Digamos. Básicamente lo primero que se atiende es despejar las calles, despejar lo que puede ser. Que se pueda circular. Y las entradas de las casas, claro. Que muchas veces hubo gente que quedó con dificultades para entrar y salir de su casa. Sí, ni que hablar las cosas dañadas, que los árboles cayeron sobre algo. Sobre automóviles. ¿Por qué tantos árboles? Es la pregunta que se hace la gente. ¿Fue un viento demasiado fuerte? ¿Tiene algo que ver el arbolado, la poda? ¿El estado en el que están? Sí, básicamente lo que pudimos constatar es que muchos de los árboles caídos, y yo diría quizás la mayoría, eran árboles que se encontraban sanos. O sea, no eran árboles que tuvieran grandes defectos ni problemas en su estado vegetativo, sino que cayeron y quebraron muchas ramas por la fuerza del viento, realmente que llegó a 130 kilómetros por hora, que realmente son, ahí las estructuras de los árboles empiezan a fallar naturalmente. Obviamente en una ciudad que tiene 211.000 árboles, esta cantidad de árboles tampoco es una cantidad significativa en el sentido de que ponga el riesgo la infraestructura arbolado. ¿Hace mucho ruido, ¿no? o se nota mucho a la vista en la ciudad? Porque por supuesto. Se notó esta semana, pero en realidad en relación a la cantidad de árboles son pocos. Por supuesto, sí, es un poco así. Nosotros, básicamente lo que se nota es que cuando uno se quiere mover y entra a tener las calles cortadas por todos lados, es que se empieza a notar un cierto caos, ¿verdad? Que después, por suerte, bastante rápidamente lo hemos ido pudiendo solucionar. Ahora, 211.000 árboles sin contar parques y plazas, ¿no? Sin contar parques y plazas. Qué maravilla, ¿no? Qué lástima que una cosa tan linda se pueda convertir en un problema por el tema del clima. Ya ha habido podas, pero parece que no han dado resultados. ¿Cómo se puede hacer para bajar un poco más la altura de esos árboles? ¿Qué se está pensando? No, en general, por un lado, hay algún problema desde el punto de vista de que en muchas calles con aceras angostas existen árboles grandes, digamos, que están como fuera de la escala que deberían estar o que corresponderían a esas aceras. Por ejemplo, ¿cuáles son los árboles que no son adecuados para la ciudad o para ese tipo de acera? Y, por ejemplo, las tipas, o sea, son esos árboles que están en Boulevard Artigas, que muchas veces se encuentran en calles más angostas, en calles de 3 o 4 metros en aceras de 3 o 4 metros de ancho, que realmente están un poco fuera de escala y que se está tendiendo a buscar árboles que den más con la escala. Claro, con esos troncos. Las tipas son una de las 4 especies que más hay en Montevideo, ¿no? Plátanos, 20 y pico por ciento. No, los que más hay son paraísos, que son alrededor del 21-22%, después fresnos, que andan también por un 21%, después plátanos, que andan en un 11%, y después las tipas, que son un 7% aproximadamente, y después el resto son más de 300 especies, digamos, que podemos encontrar: arces, tilos, olmos, etc. ¿Y esas 4 especies principales, solamente las tipas no son adecuadas para la ciudad? No, las tipas no es que no sean... O para algunas aceras, está bien. Claro, porque, por ejemplo, son los árboles que caracterizan Boulevard Artigas. Claro. Los árboles tienen eso de que hacen el paisaje de la ciudad y que nos dan el entorno. Y la sombra, vaya si dan sombra en Boulevard Artigas, ¿no? Además de muchos beneficios ambientales. Pero, digamos, el resto de los árboles, en general, lo que se trata también es, y por eso se está cambiando un poco de especies, que sea más equilibrada la distribución, que no se tengan tan concentrados, digamos, los árboles que hay en pocas especies, sino que haya una distribución más amplia y eso también estimula la biodiversidad. Marcos, ¿verdad? el otro día veía un informe en el diario El Observador que planteaba algunos problemas que tienen los árboles justamente y que hace que sean más
más sensibles a la hora de enfrentar estos vientos. Y uno que me llamó la atención, que uno a veces no piensa, es el tema del corte indiscriminado que se hace muchas veces de las raíces que cumplen una función de apego a la tierra, ¿no? Sí. Por parte de las empresas yo qué sé, de UTE, de OCE o de cable, a la hora de hacer eso. Me da la sensación como que no está como que muy controlado ese tipo de cosas. Bueno, no, hoy por hoy está controlado. De hecho, siempre que se va a hacer una intervención en la vereda, una zanja para instalar servicios públicos, se tiene que pedir permiso de la Intendencia a un sector que es la Unidad de Coordinación y Control de Redes de Infraestructura Urbana. Nosotros venimos coordinando desde hace mucho tiempo con ellos y sobre todo a partir de fines del año pasado hemos instrumentado un formulario a través del cual controlamos, digamos, que no sean cortadas raíces importantes, claro. Y estamos estimulando además que se utilice, tratando de que en lugar de hacer zanjas a cielo abierto se utilicen tuneleras que van subterráneas, digamos, que pasan por abajo, por el costado de los árboles. Que no toquen la raíz. Que no toquen, sobre todo que no hagan el daño de raíces. Cuando se hace una zanja no solo se cortan raíces que son importantes, sino todo el entramado de raíces pequeñas a través del cual el árbol está absorbiendo sus nutrientes, ¿verdad? Claro. Y que también las está usando de apoyo. Claro. Entonces la idea es evitar hacer zanjas en un terreno que le llamamos de protección del árbol, de alrededor de 2 metros del árbol, 2,40 metros, y que se haga subterráneos, ¿verdad? Arcos, en el año 2012, producto de una caída de un árbol, murió una mujer. En ese entonces no es el único accidente que ha ocurrido con árboles en la ciudad de Montevideo. Pero en el año 2012, a raíz de ese episodio, la Intendencia informó que 40.000 árboles se encontraban en mal estado. Al día de hoy, esa cifra, ¿en qué número se ubica? Sí, hoy por hoy estamos haciendo un relevamiento para evaluar riesgo en árboles, etcétera, y nos está dando que los árboles que tienen mayor riesgo son alrededor del 1,5%, serían unos 2.500 árboles en ese entorno. Digamos, en este proceso se van evaluando los árboles y ya se van mandando a los distintos municipios para que se implementen los retiros o se haga un segundo estudio a los efectos de evaluar si esos árboles se sacan, se podan, etcétera, ¿no? Justamente recién veíamos unas fotos. Perdona, sí. No, una cosa para aclarar, que se ha difundido esa cifra de 40.000 árboles que eran los que estaban mal, pero en realidad era un poco menos, digamos, era alrededor de un 7% de los árboles que había en la ciudad, que son unos 14, 15.000 árboles. Ahora, ¿depende directamente desde la Intendencia Central o es cada municipio el que se tiene que hacer cargo de los árboles en los distintos barrios? No, la gestión del arbolado está descentralizada. Digamos, la parte central de la Intendencia se ocupa de las grandes avenidas y los municipios se ocupan de las calles internas de los barrios, digamos, ¿no? Entonces es una gestión que está, si bien está muy bien coordinada, está descentralizada, sí. Hay una parte que se ocupa, la parte central de la Intendencia y otra parte de los municipios. O sea que si uno vive, por ejemplo, en una avenida, tiene que comunicarse, si se le cae un árbol, tiene que comunicarse con la Intendencia, y si vive en una calle interna en un barrio, tiene que comunicarse con su municipio. Sí, en realidad hay un sistema de reclamos que centraliza todo. Bien. Uno puede entrar por cualquier boca de la Intendencia, los municipios, los centros comunales o centros de atención al público, y a cada cual le llega el reclamo que le corresponde. Justamente, digamos, ¿no? Sobre eso, recién veíamos unas fotografías de lo del otro día, que las tomé yo en mi cuadra. Y hablando con los vecinos, me decían que tenían por lo menos un año, sí, exactamente, este árbol, que está en 2 de Mayo y Vidiela, que tenían inclusive reclamos de más de un año, porque decían que estaba en mal estado y nunca había ido nadie de la Intendencia a verificar esas denuncias. Me decían, inclusive tenían hasta pruebas de que habían hecho el reclamo. ¿Es posible que esto haya sucedido? No, es posible que sí, que el reclamo puede, digamos, que llegue a haberse demorado más de un año. No que no haya sido inspeccionado, en general son inspeccionados entre 1 semana y 10 días de que se hace el reclamo. Puede ser que en ese momento o no estuviera la vecina o no le hayan tocado el timbre, digamos, pero en general
En general se demora una semana en hacer las inspecciones. Hoy por hoy sí, lo máximo que se está de demora es alrededor de un año. En general hay zonas de la ciudad que están un poco menos de tiempo, a 6 meses o inclusive menos en el municipio E. De hecho, alrededor del año 2010, sí se llegaron a tener demoras realmente muy grandes de hasta 3 años. Eso se ha ido mejorando mucho porque la Intendencia ha invertido más recursos en el arbolado, ha hecho un esfuerzo grande en ese sentido y se han achicado los tiempos y se ha mejorado también el mantenimiento, ¿no? La semana pasada estuvo allí la encargada de Relaciones Públicas de Bomberos y nos decía que con todo lo que había pasado en el 2016, a ellos les había cambiado la cabeza sobre lo que es la estrategia de bomberos, sobre cómo actuar en situaciones de riesgo. Con todo esto de las tormentas, las turbonadas y demás, ¿ustedes también sienten que lo que han aprendido hasta ahora les ha servido para poco y que tienen que aprender mucho más sobre cómo actuar en el tema del arbolado en la ciudad? A nosotros, digamos, no todos los años con la misma intensidad, pero sí se produce algún temporal relativamente fuerte, no con esta intensidad, pero se producen casi todos los años. Y te diría que cada vez que se tiene una experiencia de esta, se aprende, digamos, para mejorar las estrategias, sobre todo de distribución de los trabajos a las cuadrillas. Lo que sí es que la Intendencia, por lo menos en la parte del arbolado, se ha ido preparando, digamos, en estos años para tratar de enfrentar lo más rápidamente posible. Fíjate que este último temporal, prácticamente una hora después de que había ocurrido, ya se estaba con cuadrillas en la calle trabajando y digamos, como que se está... Digo, nos hemos ido preparando para tratar de dar una respuesta rápida. Sí, son árboles también, ¿no? Es difícil que los cambios se den en el sistema de un día para el otro porque lleva sus años, han llevado sus años creciendo, salvo el tema de la poda. Yo quería preguntarte para terminar eso, si la poda tiene o no algo que ver, porque se habló mucho la semana pasada que los árboles no están podados como corresponde, que tienen copas muy amplias para el tronco que tienen. ¿Ustedes qué evaluación hacen eso? ¿Hay una autocrítica o...? La tarea está bien hecha. En realidad, digamos, se hacen distintos tipos de poda que dependen de la especie de los árboles y de la situación en la que se encuentran, digamos, ¿no? Hay algunas que son más drásticas, que donde se achican más las copas. Hay otras que no, que donde el árbol está bien estructurado y se conserva su forma, se sacan las ramas que están secas, que están en mal estado, etc. Lo que hay que tener en cuenta es que un árbol que está bien equilibrado, que está bien conformado, es difícil, digamos, que pueda sufrir digamos, que pueda caerse, que pueda generar algún problema en condiciones relativamente normales, digamos, ¿no? Con vientos digamos, que pueden, digamos, ya se sabe que más de 80 kilómetros por hora pueden ocurrir accidentes con árboles aún sanos, ¿verdad? Eso es como algo que se sabe. Hay árboles que resisten un poco más, hay gente que no le gustan mucho los plátanos, pero los plátanos son de los que más resisten estas condiciones como las que vivimos. Hay otros que tienen otro tipo de madera, menos flexible, que tienden a quebrar un poco más de rama. Pero la idea es tener un arbolado equilibrado y que estructuralmente esté bien formado, cosa de poder resistir este tipo de embates y el devenir natural de la ciudad, ¿no? Claro, bien. Bueno, ¿y ha cambiado en algo esa tarea? ¿O se mantiene igual? No, digamos, lo que se ha hecho en los últimos años es un mantenimiento más intenso de los árboles de la ciudad. ¿Hay atraso? Eso sí. Yo diría que con el mantenimiento planificado hay poco atraso, o sea, no habría prácticamente, se está podando todos los años en todos los municipios. Hay cierto atraso puede haber atraso, depende de las zonas, porque hay zonas que tienen de repente un mejor presupuesto que otras, pero que no llega a mucho más de un año, digamos, en algún municipio o en alguna zona de la ciudad. Cuando pero lo solicita el vecino, digamos. Desde que lo solicita el vecino hasta que se le ejecuta el trabajo. Muchas veces ese plazo de tiempo no quiere decir que las condiciones cambien, porque los árboles crecen muy lentamente y entonces la situación no es que empeore demasiado. Claro. Pero la idea sí es seguir achicando esos tiempos
atención a los reclamos. ¿verdad? Muchas gracias, Alfonso, por estar acá con muchas nosotros. gracias a ustedes. Alfonso Arcos, de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, si demoran más que eso, a lo mejor lo que tienen que hacer es lobby en el municipio. Leo, ¿nos vas a explicar hoy de qué se trata esto?